estos traidores y traidoras a la nación, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia Sin Censura. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso, estoy escuchando a Citlali Hernández, estoy escuchando a Lili Téllez y por favor, dice Lili Téllez, fascistas. Son unos burros de noria, Vicente, lanzan piedras sobre su propia cabeza hueca y luego dicen que son otros quienes los descalabran. Sí son traidores a la nación y hay que seguir impulsando la campaña para exhibir a esos legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica. Sí son traidores a la patria. ¿Y cómo no van a hacerlo, Vicente, público memorioso, si la decisión de algunos legisladores, de esos legisladores del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, fue la decisión de votar en contra del pueblo mexicano y fortalecer la presencia de empresas transnacionales? Y ese ha sido su grito de batalla, no de hoy, no de ayer, no del domingo, sino desde hace ya mucho tiempo, desde hace muchos sexenios. La construcción de un nuevo orden industrial internacional ha dominado su discurso, es el núcleo toral de su narrativa. Ellos quieren que las grandes empresas transnacionales entren a México y con ello dificulten la vida de este país, y así lo han hecho, no solamente en México, en toda Latinoamérica han dificultado la vida de los países llamados en desarrollo, que por no estar en condiciones de competir eficazmente en este sector en particular, pero en muchos otros en general, tienen que enfrentar una terrible marginalización. Vicente, público, basta echar una ojeada, un vistazo hacia las empresas transnacionales para darse cuenta que desde hace décadas influyen enormemente en la competitividad internacional y por lo habitual obstaculizan la integración de los países que, como ellos los han denominado, en vías de desarrollo, a ese nuevo sistema productivo internacional que, por cierto, ellos dominan. Para nadie es un secreto, Vicente, que las empresas transnacionales han ido ampliando el dominio sobre la vida, no en México, en todo el planeta, especialmente en las 3 últimas décadas en este país, en ese llamado periodo neoliberal del que tanto ha hablado y nos ha mostrado el presidente López Obrador. El avance de los procesos de globalización económica y la expansión de las políticas neoliberales, público memorioso, han servido para construir un entramado político, económico, jurídico, cultural e incluso periodístico a escala global, en donde las grandes corporaciones han resultado las principales beneficiarias. Hay que echarle, insisto, un ojo a los encabezados de los medios de comunicación corporativos. Perdida la inversión y las batallas legales, ahí enfrentan privados a la reforma eléctrica, titulan estos personajes con exceso de malinchismo, dejando ver su servidumbre frente a las empresas extranjeras. Echémosle un ojito a los periódicos especializados, supuestamente El Economista, El Financiero, que por ejemplo la semana pasada, hace un mes, el año pasado, el antepasado, prácticamente desde 2019 están celebrando los acuerdos que había estado realizando la energética española Iberdrola, donde trabaja el alcohólico Felipe Calderón, y como no ha ocurrido como ellos pensaban, pues han tenido esta guerra contra el gobierno federal. Ayer presentamos una investigación aquí en Sin Censura, donde dimos a conocer datos duros sobre una diputada panista que llamó delincuentes a legisladores morenistas y que paradójicamente resultó ser una asesina. Esta mujer, digamos, la Lili Téllez Jarocha, porque también trabajó en Azteca, Veracruz, es la diputada María Josefina Gamboa Torales. La viste, Vicente, la vio el público memorioso, pasamos videos, llamó delincuentes, rufianes y bola de cobardes a estos legisladoras, cuando en realidad ella es la asesina que atropelló y mató a un joven de 25 años.
como dijo Citlali Hernández hace un momento, ellos son, Vicente, quienes han lesionado al pueblo de México. Ellos son los que meten cabilderos extranjeros para tender puentes hacia la Coparmex, hacia el Consejo Coordinador Empresarial, hacia la CONCAMIN, hacia las multinacionales extranjeras. El domingo pasado vimos cómo toda esta gente se hizo un solo núcleo en contra del pueblo de México. Entonces, que no nos vengan con cuentos, que no nos vengan con engaños. Ya el pueblo mexicano está hasta el gorro de las mentiras y ya sabe perfectamente quiénes son estos sujetos, quiénes meten a los cabilderos extranjeros, no solamente a Paolo Salerno, sino a tantos otros. Se quejan de esa campaña que los expone como traidores a la patria. ¿Qué? ¿No lo son? ¿No son ellos quienes se oponen a que México mantenga la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de nuestro país? ¿No son ellos quienes se han opuesto en modernizar y fortalecer, sin privatizar, Pemex y la CFE como empresas 100% productivas del Estado y de México? Entonces, sí son traidores a la patria, querido Vicente, y la libertad es la libertad del alma, la servidumbre la hace vil. Como decía el gran Andrés Bello, defender a un tirano es oprobio, perecer por defender a la patria es un honor. Querido Ricardo, y además leo a otros compañeros y compañeras en redes sociales y creo que tienen razón. Fíjate, la hipocresía, ¿no?, de los legisladores y legisladoras del PAN. Es más, déjame proyectar lo que dice otra senadora del PAN, como Indira Rosales, quien pide parar el discurso de odio y división, y ya te voy a leer un tuit que leí que me pareció muy claro para exhibir la hipocresía de los panistas. Indira Rosales es senadora del PAN por Veracruz. Escuche. Quisiera tocar de forma muy breve un tema que me parece muy importante. Me gustaría invitar a todos mis compañeros parlamentarios y que hagamos una reflexión de que nuestras palabras, cada una de los discursos que nosotros hacemos en el Pleno del Senado, que hacemos en los medios de comunicación, tienen consecuencias. Lo que está ocurriendo el día de hoy en la oposición a nuestras diputadas y diputados federales es consecuencia de un discurso de odio. El día de hoy estamos aquí para discutir también el dictamen de la Guardia Nacional y todo el día estaremos escuchando los índices de inseguridad, homicidios, violaciones, secuestros que hay en nuestro país. Y me parece que esto en nada abona los comentarios y sobre todo las declaraciones que han habido del partido en el poder. Bueno, ahí, Ceci. Mi querido Ricardo Sevilla, ya escuchamos a esta senadora del PAN, pero o han sido panistas que han alentado esto que voy a leer, o han sido panistas los que han callado ante esto que voy a leer. Adrián Zubicaray escribe: López Obrador es un peligro para México. AMLO, 2, va a endeudar al país. 3, AMLO te va a quitar tu casa. 4, AMLO Mesías Tropical. 5, renacuajos. 6, peje zombies. 7, acarreados. 8, los que votaron por Morena que los quemen en el Zócalo. 9, los que apoyan a AMLO son analfabetas. 10, las becas y pensiones son dádivas y compra de voto. Pero claro, el discurso de odio es de López Obrador, con su hipocresía a otro lado, traidores a la patria. Dice Adrián, yo le sumaría morenacos, yo le sumaría petulante, pendejo, como Héctor Aguilar Camín llamó al presidente. Yo le agregaría, porque a nosotros nos dicen que somos medios pagados por el gobierno, payasa frustrada, marrana parada, chayotero de cagada, naco come cuando hay,
me pelas la reata, adorador del cacas. Nada más estoy leyendo unas cuantas joyitas de las que nos envían a nosotros y que hemos exhibido una y otra vez en Sin Censura, pero pues yo no he visto ni a la senadora Indira Rosales, ni a Kenia López Rabadán, ni a Lili Téllez solidarizándose por esto que, así como están los niveles de inseguridad, genera amenazas. Es más, yo no he visto solidaridad de los panistas que critican a medios disque pagados, aunque no tienen pruebas ni las van a tener, por el gobierno como Sin Censura, ante la más de la docena de amenazas de muerte que nos han caído en los últimos años. Pero eso sí, se suman a la campaña de ¿por qué Vicente Serrano está en el mecanismo de protección a periodistas? Habiendo tantos periodistas en riesgo, si este es adorador del cacas, si este es adorador de López Obrador. Pero eso no es violencia, mi querido Ricardo Sevilla. Eso es lo que dicen y hay que asomarle muchísimo. Recuerdo que en algún momento publiqué en Generación un diccionario de insultos anti López Obrador y habría que sumar ahí, le llaman tirano, le llaman autócrata, Héctor Aguilar Camino, ahora que lo mencionas, le llama regresivo, clientelista, petulante, Martín Moreno en su momento le ha llamado el loco de Macuspana. Por favor, son unos ridículos, no tienen argumentos y entonces están ahí reuniendo una serie de calificativos para tratar de responder a un argumento, a una narrativa muy coherente. Nosotros no somos los que estamos actuando de esa manera, son ellos quienes están retratando de cuerpo completo. Ellos son los que están permitiendo que las transnacionales invadan este país. Ellos son los que han permitido que los grandes corporativos, que Iberdrola, que Repsol, contraten a expresidentes y que los tengan de una manera vergonzante como cabilderos. Ellos son los que no quieren permitir que la nación ejerza de manera exclusiva, como debería, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. ¿En beneficio de qué? De un grupo de personajes, no, en beneficio del pueblo y en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la energía eléctrica. ¿Dónde está lo malo ahí? Ellos son los que impiden o quieren impedir esa mayor inversión en el sector energético mexicano, en el sector eléctrico mexicano, para impulsar el desarrollo del país, pero que no se invierta de una manera lesiva, que se cuente con un mayor abasto energético a mejores precios. Esos son los argumentos que nosotros damos, no estamos hablando de calificativos, somos muy vehementes, querido Vicente, público memorioso, pero nosotros tenemos argumentos a diferencia de ellos. No han leído la ley minera y no saben cuál fue la reforma, no leyeron en su momento la propuesta de reforma eléctrica, no lo hicieron, no supieron cuáles eran los 10 puntos esenciales, no han querido debatir con ideas, no han dicho, bueno, pues aquí, ¿de qué se trata? De garantizar estándares internacionales de eficiencia, de calidad, de confiabilidad, de suministro eléctrico. No, eso no les interesa la transparencia ni la rendición de cuentas en las distintas actividades de la industria energética, no les importa. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo saben. De ahí vemos estos discursos huecos. Si alguien se los prepara, la verdad, querido Vicente, son asesores que están bien jodidos. Pues ya lo dijiste tú, Ricardo Sevilla. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en tus redes, para que te apoye en tus espacios independientes, en tus diferentes trincheras? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme en Twitter, necesitamos esa fortaleza para seguir difundiendo pues a estos traidores a la patria. En Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme aquí en Sin Censura, donde estoy participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana. Síganme en Los Datos Duros a través del canal de YouTube, Los Datos Duros MX, así corridito, para que ustedes puedan continuar informándose. Hoy tenemos programa
programa y de lunes a viernes, así es, de 8:30 a 9:30 de la noche, hora del centro de México. Hoy salió mi columna en Diario Basta, al ratito se las comparto en Twitter para que sigamos trabajando e impulsando la transformación. Fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, un abrazo a Ricardo Sevilla, al maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Déjeme, antes de ir a la mesa de diálogo, déjeme presentarle otra de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera exigió que los traidores a la patria no se desgarren las vestiduras por haber votado a favor de Iberdrola. Así lo dijo el presidente. Esta campaña. Todo mundo puede expresarse. Somos libres. ¿Mande? No, yo no me meto en eso. Nada más doy el contexto, porque imagínense si yo voy a estar denunciando. Cuando estaba en la oposición, ya lo dije, denuncié a Salinas, denuncié a Fox, denuncié a Zedillo, pues fue a proa. Desde luego denuncié a Calderón y denuncié al licenciado Peña. No, ¿para qué se denuncia? No. Que cada quien se haga responsable de sus actos. Pero que no se rasguen las vestiduras diciendo, no quiero que me digan que soy traidor cuando consciente o inconscientemente ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y dañar a millones de consumidores mexicanos porque votaron consciente o inconscientemente a favor de Iberdrola. Y pregúntenle a los españoles cómo les va con Iberdrola. En el agua, así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que también va de la mano con lo que declaró en el Senado Antares Vázquez Alatorre, la senadora de Morena por Guanajuato. Antares dice que en la oposición piensan que son representantes de Twitter y no del pueblo. Un orgullo ver a los estudiantes del colegio militar en esta justa en Estados Unidos. Y bueno, en mi libertad de expresión, como no nada más ellas tienen libertad de expresión, me solidarizo con la candidata a la que hizo mención, la senadora Mayuli, porque ninguna mujer debe ser violentada jamás. A pesar de que en este Senado ha habido mujeres que han violentado a otras mujeres a través de sus cuentas de Twitter, a las que han criticado por su apariencia física, a los bots que Acción Nacional paga en Twitter, porque nada más ellos piensan que viven en la República de Twitter, y que han generado violencia. Y además decirles que se acostumbren a que el pueblo les demande. Eso protestamos aquí cuando llegamos al Senado.
que se acostumbren a que el pueblo les demande su voto, porque además también se quejaron de que el pueblo les estuvo solicitando que votaran a favor de la reforma eléctrica y no lo hicieron. Pues acostúmbrense, se dicen representantes populares y piensan que son representantes del Twitter. No, señoras y señores, aquí somos representantes del pueblo de México y como tal tenemos que poder responderle a nuestros representados, que además, dicho sea de paso, vienen aquí a mentir, a mezclar temas con la falta de argumentación que tienen, hablar de la violencia desbordada que ellos generaron cuando... Pues ahí están las declaraciones de Antares Vázquez Alatorre, siempre dejando la víbora chillando ahí en el Senado de la República. Y por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador también hizo referencia a esta demanda que anuncia Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, por el odio, la violencia contra la oposición. Y de hecho dice el presidente que López Mateos ya lo dispensó, ahora que Mariana Gómez del Campo, la honorable diputada federal del PAN, Mariana Gómez del Campo, lo demandará. Los dispenso. Ya me dispensó el presidente López Mateos porque me va a denunciar una diputada del PAN. Diputada o senadora, por cierto. Pero ya con esto ya. Miren lo que decía el presidente López Mateos. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. ¿Ya? Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica. Por ejemplo, en el caso del litio, dicen, ¿para qué queremos el litio si no tenemos tecnología? Pues ahí está. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacidad tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Nada más en el caso de... Ese es el meollo del asunto. Mariana Gómez del Campo, diputada del PAN, sobrina de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, escribe en Twitter: le compartí a Pedro Ferriz de Con en entrevista que hoy acudiremos diputados y diputadas del PAN, PRI, PRD a las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para enterarlo de la campaña de incitación al odio y violencia hacia legisladores por parte del presidente y Morena. A la madre, ¿no nos irán a denunciar también a los medios independientes que estamos haciendo pase de lista con los traidores a la patria? El presidente y Morena, con sus conductas, están violentando el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también el número 16 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, señalando la obligación de los estados de promover la paz. Arroba a Michelle Bachelet y cierra diciendo: las y los diputados del PAN no nos vamos a dejar acosar ni tampoco amedrentar. Basta de violencia. Hashtag alto al odio. Pues está bien que no se dejen acosar ni amedrentar. De todos modos, el pueblo va a hablar en las urnas. Mariana Gómez del Campo. Déjeme saludar a dos amigos.
Saludo a nuestro querido amigo Norman Pearl, columnista y analista político, miembro de esta familia Sin Censura. Norman, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Vicente, buenos días. Qué gusto estar aquí, como tantas veces, y por supuesto tener siempre la posibilidad de hacer un breve análisis de lo que sucede en nuestro país. El tema de los diputados que se sienten perseguidos, pues lo podremos aclarar de una manera muy fácil, porque además tiene inclusive justificación de carácter jurídico, una denuncia que vamos a hacer en contra de ellos. Claro que sí, Norman, estamos al pendiente. Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero en México de Actualidad RT, miembro también de esta familia que se conforma de pensadores independientes, de periodistas independientes. Manuel, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y también para Norman. Un gusto compartir mesa con ustedes. A ver, déjenme iniciar. Norman Pearl, se quejan en la oposición de una campaña de odio contra ellos por haber votado en contra de la reforma eléctrica. Y ya Mariana Gómez del Campo va a denunciar ante el alta comisionada de la ONU en Derechos Humanos al presidente López Obrador y a Morena por llamarlos traidores a la patria. Te escucho. Bueno, eso es por lo menos ridículo, ¿no? Tú debes de saber, y todo el mundo debemos de saber, y ellos mismos, esos 223 diputados, deben de saber que todo acto político que afecta a la población tiene consecuencias en cualquier sentido, positivos o negativos. Es decir, ellos cometieron una traición a la patria que está perfectamente definido por el artículo 123 del Código Federal, Penal Federal de la Constitución Política de nuestro país. Ellos incurrieron en actos contra la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana, con la finalidad, fíjate qué claro es el artículo, con la finalidad de someterla a personas, grupo o gobiernos extranjeros. No hay duda que hay un espacio muy claro para que el pueblo de México no solo asuma una crítica, ¿no? Ellos, yo lo he dicho en varias ocasiones, ellos tienen la misma justificación moral que podría tener Genaro García Luna, Felipe Calderón, Vicente Fox, ¿no? Personajes que han dañado este país de una manera atroz. De tal suerte que por eso vamos a iniciar, y se aceptan obviamente codemandantes, vamos a iniciar una denuncia en contra de los 223 diputados de oposición, del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, por haber incurrido en traición a la patria, insisto, tipificado de una manera muy clara, y quiero insistir en el artículo 123 del Código Penal Federal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente. Pues más claro ni el agua, aunque creo que el presidente no, bueno, al final, una cosa es lo que diga el presidente y el pueblo, como dice el presidente, manda, pero no creo que se pretenda necesariamente por razones políticas ir en esa ruta. Pero si se hace, pues que asuman también esa consecuencia. Si van y presentan un documento en la ONU contra el presidente, contra Morena, ¿por qué la gente de a pie no tendría la posibilidad de presentar sus propios procesos contra estos legisladores, si así se considera conveniente? Manuel, ¿cómo ves a estos legisladores? Pues no que estaban de fiesta el domingo, pues no que estaban muy orgullosos de haber votado en contra de la reforma eléctrica, pues no que era un voto por México. Pues ahora yo no veo a muchos mexicanos en las calles protestando contra López Obrador, contra Morena o contra nosotros que estamos haciendo pase de lista con nombre y apellido. ¿Cómo ves esta situación, Manuel? Sí, pues a mí me parece completamente desmesurado, exagerado, el berrinche que han hecho los legisladores de oposición, que ya se habían acostumbrado a que podían aprobar reformas o leyes en contra del interés de los mexicanos sin que hubiera consecuencias.
En esta ocasión, pues el alto nivel de politización que han ido desarrollando los mexicanos con el paso de la última década, sobre todo, pues ahorita les está pasando factura. Y como lo mencionaba la senadora que mostraste hace un ratito, Antares, pues tiene razón en ese asunto de que ellos hicieron un compromiso público de que si no cumplían con su obligación, que la nación se los demande, y la nación se los está demandando y les está reprochando. Lo que sí que a mí me parece, y ahí sí yo coincido con el presidente López Obrador, que me parecería un error político denunciar ante tribunales este asunto de traición a la patria, porque les daría más elementos al bloque opositor para hacer más berrinche y escándalo, ¿no? Yo creo que este señalamiento de traición a la patria se debe de quedar en términos políticos. Elevarlo al tema jurídico me parece ya desmesurado y que no sería conveniente. Y yo sería más de la apuesta, pues, de seguir con el escarnio público, ¿no? Obviamente sin que escale a actos de agresión, pero también, pues, ya cualquier cosa es agresión para los opositores, ¿no? Esto ya también es completamente ridículo. En otras épocas, pues, era para agarrarlos a tomatazos incluso, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no vamos a llegar a tanto en esta ocasión, o no sería conveniente en aras de una cierta civilidad, pero el señalamiento de traición a la patria, por supuesto que aplica. Es decir, el término traición viene de una raíz latina que se llama traditio, que viene de la palabra entregar. Es decir, entregaron al país, a la patria, a los intereses de las grandes corporaciones extranjeras. Pues ahí vimos a los cabilderos italianos en la Cámara de Diputados, vimos el gran cabildero Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y por supuesto que aplica el término de traición a la patria. Yo creo que no tanto en términos jurídicos, pero en términos políticos y lingüísticos, por supuesto que aplica el término, y pues que aguanten los legisladores de oposición, ¿no? Si estaban tan seguros de sus propuestas, y si decidieron echar abajo una reforma que, según todas las encuestas, pues contaba con apoyo de la mayoría de los mexicanos, alrededor de 6 de cada 10 mexicanos estaban a favor de la reforma eléctrica, pues que ahora asuman las consecuencias de votar en contra, ¿no? Y pues, por supuesto, esta denuncia que pretende Mariana Gómez del Campo, pues es de risa, ¿no? Contra el presidente López Obrador, que la presente y pues a ver si prospera de alguna manera, ¿no? No va a pasar de algún señalamiento o alguna reprobación por parte de algún organismo o alguna organización internacional, pero pues no va a tener ningún efecto, ¿no? Entonces, pues que le echen ganas con esas denuncias, mientras el pueblo mexicano pues le sigue reprochando el hecho de que estén legislando a favor de intereses corporativos, como lo vimos de manera muy clara con Margarita Zavala, que su familia recibía dinero con una mano y con la otra legislaba a favor de dichos intereses. Déjenme poner sobre la mesa esto. La gran mayoría de los analistas, de los comentócratas, en medios tradicionales, en periódicos de circulación nacional, hablan de derrotas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablaban de una serie de derrotas, de reveses. Algunos incluso decían que en Domingo de Resurrección iniciaba el final de la Cuarta Transformación. O sea que podemos decir que el presidente perdiendo gana, Norman Pearl, porque hoy yo no siento una oposición con esa soberbia en la Cámara de Diputados con la que se decían orgullosos plurinominales, que les valían madre los votos, que le gritaban a la gente provocándola. Yo no veo a una oposición en tono victorioso, y al contrario, parece que el presidente perdiendo gana. Y también acabo de ver algo que sube a redes Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena por Jalisco, que publica esta encuesta de las Heras, la encuestadora de las Heras. Conste que las elecciones no se ganan con encuestas, pero me parece muy revelador. Si este domingo fueran las elecciones para presidente de la República, ¿por qué partido o alianza votaría?
El 55% de los encuestados dice que por Morena, el PT y el Verde, la coalición Juntos Hacemos Historia. Que el 15% votaría por el PAN, el PRI y el PRD, la alianza de Claudio X González. El 11% lo haría por Movimiento Ciudadano. El 1% no iría a votar. El 1% anularía su voto. El 1% dijo que es secreto. El 7% dijo que por ninguno y el 9% asegura que todavía no sabe. Juntando todo, Alianza Claudio X González, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, los que anulan su voto, los que dicen que es secreto, los que dicen que todavía no saben, ni todos juntos, de acuerdo a esta encuesta de las Eras, alcanzaría obviamente a la coalición Juntos Hacemos Historia, de acuerdo a esta encuesta. Por eso pregunto, Norman, ¿el presidente López Obrador perdiendo gana? Sí, bueno, en el programa pasado de lunes, yo decía que existen las famosas victorias pírricas, y explicaba el antecedente del rey Pirro. Es decir, ellos saben perfectamente bien, y de ahí su propósito político de victimizarse, ellos saben perfectamente bien que resultó contraproducente esta oposición a la reforma electoral, en muchos sentidos. Desde el punto de vista práctico, la reforma electoral tenía ya avances que ratifica la decisión de aceptarla como constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero eso no es todo. Hay todo un manejo político, es decir, hay una lucha política. El presidente es un maestro, es un verdadero estratega político y ha manejado todo esto pues con ese sentido, hay que decirlo pues con toda honestidad. La oposición cada día se derrumba más, la gente está confundida. El pueblo de México lo comentaba Manuel hace un rato, está terriblemente politizado, participó integralmente de las discusiones de este rechazo a la reforma electoral, ha tomado partido y lo vemos en esa encuesta. De las Heras no es una casa encuestadora cualquiera, es una casa encuestadora que tiene antecedentes, que ha atinado en muchas y que finalmente muestra cuál es la circunstancia, es decir, es el termómetro del momento para poder establecer cuál es la condición. Yo no recuerdo, y lo quiero decir con toda honestidad, no estoy hablando del presidente o del candidato López Obrador, estoy hablando de Morena, que antes hubiera tenido una intención de voto del 55%. Esto es impresionante, ¿no? Y eso es simplemente resultado de la percepción del pueblo con respecto al engaño en la reforma electoral. Es decir, la reforma electoral sirvió muchísimo, muchísimo para el pueblo de México. Se dio cuenta cuál era el tamaño y el valor de la oposición y lo está juzgando desde ahora. Estamos hablando de que el 5 de junio próximo, unos cuantos días, se darán las elecciones en 6 estados y ese será el termómetro parcial en términos cronológicos del resultado que se va a dar en favor de Morena, en favor de la Cuarta Transformación y por supuesto en favor del proyecto de nación del presidente López Obrador, que va a prevalecer, yo espero que por muchos, muchos años, ¿no? Porque el pueblo se siente identificado con una serie de medidas que se han estado tomando, que en todos los casos les ha beneficiado. Me queda muy claro y quiero insistir que fue un error muy grave por parte de la oposición mostrar esa posición tan dramáticamente burda en favor de las empresas extranjeras, que es la esencia de la reforma. Ellos toman como algo propio la defensa de las empresas extranjeras, descuidando los intereses, como lo dice muy bien Manuel, y lo comentábamos el lunes, los intereses de un pueblo que mayoritariamente, mis datos son casi el 70%, 7 de 10 personas estaban en favor de la reforma eléctrica, de tal manera que están traicionando los intereses del pueblo.
Y esto lo quieren disfrazar o quieren manejar un pequeño contrapeso a través del escándalo, a través de la victimización, pues que la verdad nadie les cree, ¿no? Y Twitter, bueno, pues Twitter maneja un entorno, los bots están trabajando fuerte, Claudio X González sigue invirtiendo de manera importante, pero no creo que tenga ya mucha salvación. Cometieron un error cuando yo hablo de que todos los actos tienen consecuencias. Bueno, este fue un acto, esta fue una trampa que se les puso deliberadamente para que se metieran y se mostraran tal y como son. Yo creo que la oposición cada día pierde más el piso y sobre todo pierde una imaginación que nunca tuvo. Déjenme para ponerle sal y pimienta también a esta mesa de diálogo y escuchar tu opinión, Manuel. Déjenme proyectar a Xóchitl Gálvez, la senadora del PAN, quien dice ya basta. Yo dije de hipocresías. No, ya basta de descalificarnos por pensar diferente, dice la senadora del PAN. Quiero decirles que no hay ni ganadores ni perdedores. Cada quien tiene una visión distinta de un tema. Es una visión que tenemos algunos mexicanos de no seguirle apostando a los combustibles fósiles. Y no es, ese también es pueblo de México. No todo el pueblo de México tiene una visión de política energética como la que el señor Manuel Bartlett quiere imponer desde su visión autoritaria. Entonces, dejémonos de llamar traicioneros unos a otros simplemente porque pensamos distintos. Y voy a votar todo en contra que atente contra el medio ambiente. Por lo tanto, vamos respetando a las senadoras y senadores que pensamos distinto, a ustedes que presentaron esta iniciativa y que la defendieron. Yo diría, tiene toda la razón Xóchitl Gálvez, de vamos respetando a senadores y senadoras, pero ¿qué pasa cuando esos senadores y senadoras no respetan al pueblo? Pregunto. ¿No me va a decir Xóchitl Gálvez que no se defienden los intereses de empresas, sobre todo extranjeras, con sus decisiones? Bueno, ahora hasta Claudio X González opina sobre esta situación. La disputa por la nación no se da, como dice el presidente, entre liberales y conservadores, izquierda y derecha, buenos y malos. Se da entre quienes desprecian, destruyen las instituciones, la legalidad y la democracia, como Morena, y quienes defendemos esos valores, los ciudadanos. Ay, no. Perdón, Manuel, pero que no mame Claudio X González, por favor. Ahora resulta... No, qué cosas con esta oposición que en su gran victoria están más derrotados que nunca, Manuel. Sí, lo curioso es que ahora las élites empresariales se asumen como ciudadanos, ¿no? Como si fueran ciudadanos de a pie. Y digo, sí, son ciudadanos, pero son ciudadanos con intereses muy, muy diferentes y muy distintos al trabajador, al obrero que pues va a cumplir con su jornada de 8 horas laborales y este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahora que no vengan a que son los mismos intereses, es bastante ridículo este asunto, ¿no? Y ahora hablan como si no hubiera habido cabilderos, como si no hubiera habido toda una red de intereses corporativos a favor de estos intereses. Y bueno, puede ser que algunos legisladores, vamos a ser un poco condescendientes, hayan podido pensar diferente y se hayan tragado este asunto del medio ambiente y todo este rollo, ¿no? Pero realmente entre todos esos legisladores hay mucha simulación, simulan que están viendo por los intereses de México cuando es muy evidente que están a favor de los grandes intereses corporativos de las empresas extranjeras y de las empresas, grandes empresas mexicanas como Kimberly-Clark precisamente, como Cemex, como Oxxo, que se iban a ver afectados por esta reforma eléctrica a rango constitucional. Entonces, pues que sean sinceros, o sea, que realmente si van a defender los intereses corporativos, pues que lo digan así, no que lo traten de disfrazar con asuntos ambientales y con cosas que no les importan. Si les importara realmente el medio ambiente, a los panistas, por ejemplo,
pues no hubieran permitido la devastación ambiental de las mineras y de las concesiones mineras que entregaron como si no hubiera mañana durante la docena trágica panista de Vicente Fox y de Felipe Calderón, que devastaron al país. Ahora resulta que esos que entregaron al país a los intereses de las mineras canadienses y demás, son súper ecologistas, ¿no? ¿De cuándo acá le salió lo ecologista a estas personas? Entonces, más bien, en vez de andarse con hipocresías, pues que se sinceren, que digan abiertamente, sí, estamos operando a favor de los intereses de las grandes corporaciones, y que no lo quieran disfrazar y maquillar de falso ecologismo. Esa pues que se las vayan a creer a ver en dónde. Entonces, a mí me parece que precisamente por esa hipocresía que están manejando, se vuelve necesario el señalamiento de traidores a la patria con todas sus letras y como lo que son, o sea, porque están faltando a un compromiso que ellos asumieron como representantes de los intereses públicos, no como representantes de intereses privados. Entonces, pues que se quiten la máscara, y si quieren que no los señalen de traidores a la patria, pues que hablen con la verdad, que digan que lo que están defendiendo son intereses corporativos de sus patrones, de la oligarquía neoliberal que sigue ahí tratando de arañar lo que les queda de poder en el legislativo y tratar de recuperar el ejecutivo, en vez de que anden con payasadas y con berrinches de que ahora se indignan los servidores públicos de que la gente les reclama sus acciones. Pues para eso son legisladores. ¿A poco no sabían que no hicieron un juramento de que la nación se los demande? Pues se los están demandando. Entonces, que no sean chillones, básicamente. Pues sí, de hecho, tomando como referencia esto que se viene para el 2024, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador también se burló de esta oposición muy derrotada, con una caballada muy flaca. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una lista nuevamente rumbo al 2024 porque dice que ya no hay tapados, y los destapados en la oposición están por la calle de la amargura, Norman Pearl. Vamos a ver y escuchar al presidente. Por eso yo celebro que haya debate y que ya sepamos que puede sustituirme Claudia o Marcelo Ebrard o la esposa de Felipe Calderón o Moreira o Cuadri, Loré de Mola, Chumel, con todo respeto, Chumel, no se vaya a enojar, ¿eh? Ya, que tapado ni que nada, ya abierto todo, completo. Entonces, eso es lo que podemos comentar. Ajá. Bueno, pues creo que cada vez que hace estas listas el presidente o los señala con nombre y apellido o hace referencias, se muestra el nivel verdadero de esa oposición. Por cierto, me sacó a Lili Téllez de la lista. A ver si no manda un tuit enojada la senadora del PAN por sacarla de la lista de los suspirantes en el 2024, Norman Pearl. Bueno, es que Lili Téllez ha tenido pequeños tropiezos que quizá ya haya sido rebasado en la información que tenga el presidente por Chumel, ¿no? Yo creo que Chumel es un poco más pensante que Lili, pero de cualquier manera, fíjate que yo creo, y quiero insistir, que, por ejemplo, el año 2013, cuando la reforma energética nos muestra el nivel de corrupción que se tuvo en aquella votación, en donde de una forma evidente, grotescamente evidente, se muestra los sobornos de que fueron objeto los senadores panistas. ¿Por qué tendría que ser ahora diferente, Vicente? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué ahora no
¿por qué ahora no debemos de pensar que no hubo sobornos, ¿no? Cuando que están acostumbrados a ello, ¿no? Es una especie de sobresueldo para los legisladores, diputados y senadores de la oposición. Yo creo que eso también les ubica perfectamente bien, regresando a la caballada flaca de don Fidel Velázquez. Efectivamente, no tienen un candidato, ¿no? Quizá el de mayor peso, de acuerdo con las expectativas de reforma, pudiera ser el hijo de Colosio, que para decirlo también de manera contundente y quizá irrespetuosa, pues Colosio no hizo absolutamente nada por este país. Él formó parte de los gobiernos de Salinas y de los anteriores, y bueno, no tenemos por qué ponerlo en un pedestal, y menos a su hijo, que es tan junior como podría ser, y por qué no decirlo, el mismo Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del Tata, ¿no? Entonces, tenemos que ser objetivos, serios. Las encuestas cada día van a mostrar una preferencia de la población por los gobiernos que hacen algo por la mayoría, de tal suerte que no nos va a extrañar que haya encuestas importantes a favor de Morena, y sobre todo una vez que se tenga un candidato definido por parte de la coalición de la Cuarta Transformación. Yo ahí quiero insistir que los dos candidatos que se muestran con mayor fortaleza pues son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quizá en ese orden, y posiblemente por ahí pudiera ser considerado algún otro. Pero por el lado de la oposición, pues no tenemos absolutamente nada. Creo que la Cuarta Transformación cabalga en las nubes, cabalga bien, y simplemente hay que defender el proyecto de nación y seguirlo, ¿no? Ser consecuentes con lo que se ha logrado y extender el mandato, no del presidente López Obrador necesariamente, sino de su proyecto, ¿no? Y eso puede ser interesante que se considere en el futuro. El pueblo ya puede empezar a decidir este 5 de junio en favor, obviamente, de Morena y de la coalición, que no en todos los casos está, no en todos los estados estará, pero cuando menos Morena va a estar ahí y va a estar muy firme. Yo aprovecharía para hacer un llamado a la población de Aguascalientes para que se replanteen la posibilidad de no votar por el PAN y por esa coalición de Juntos por México o algo así, o contra México, como suelen decir algunos, ¿no? Así es. Déjame quedarme contigo y antes de ir con Manuel, insistir en esto con lo que iniciamos y con lo que parece que ustedes tienen diferencias de opinión. Porque está sabroso y sin afán de poner candente la mesa ni de amarrar navajas. Norman Pearl asegura que se va a presentar una denuncia contra los diputados apátridas, contra los traidores a la patria. Manuel Hernández Borboya asegura que eso no sería de beneficio políticamente hablando en estos momentos, porque así lo entiendo, Manuel, me corriges si estoy equivocado, los haría algo así como mártires. Déjenme insistir con esto para cerrar con lo que iniciamos. Norman Pearl, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si rechazó es la palabra, pero no estaría de acuerdo en presentar denuncias contra los legisladores traidores a la patria, pero al final es la opinión del presidente y yo siento que la gente está muy enojada, la gente de a pie sí quisiera abrir procesos, sí quisiera ir por esa ruta de la denuncia, de la legalidad contra estos que votan en contra de sus intereses. ¿Qué piensas de eso? Mira, el presidente López Obrador en su momento descartó la posibilidad de enjuiciar a los presidentes. Él consideraba que políticamente no era conveniente, o cuando menos eso decía, ¿no? Después nos dimos cuenta que sí era conveniente. Y después nos dimos cuenta que toda la población mexicana estaba a favor de enjuiciar a los expresidentes. Es exactamente lo mismo. Tiene un beneficio político enjuiciar para cumplir con la población, enjuiciar a
estos diputados que incurrieron en un delito de traición a la patria, que, insisto, está perfectamente tipificado. Ahora bien, el presidente de la misma forma lo dice, ¿no? Dice, bueno, nosotros no vamos a denunciar, bueno, el gobierno no va a denunciar, pero el gobierno forma parte de la representación del país y quizá debiera hacer esa consideración, pero tampoco es necesario, ¿no? Porque la población lo podemos hacer. Yo insisto, creo que sí tiene un valor político, creo que sí tiene una congruencia política, porque si yo no estoy de acuerdo con un delito, yo tengo que cuestionarlo abiertamente, ¿sí? No me puedo esconder, ni puedo decir, bueno, está bien, ya que pase, ¿no? El presidente tiene otros compromisos, el presidente tiene otros propósitos, pero estoy seguro que el presidente se sentiría muy satisfecho y muy contento que la población asumiera una persecución de un delito. Un delito tan grave como traición a la patria debe ser siempre perseguido, hombre. No nos podemos esconder, no podemos meter la cabeza abajo, esconder la cabeza como el avestruz. No, llegó el momento en que la población mexicana se plantee posiciones mucho más pragmáticas y sobre todo mucho más patrióticas, Vicente. Discrepo con Manuel con el mismo respeto que le tengo. ¿Cómo ves, Manuel? Sí, pues aquí sí que no coincidimos. Digo, es respetable quien quiera lanzar la denuncia contra los legisladores, pues está en su derecho, ¿no? Con el presidente López Obrador de que no es muy conveniente, les va a dar más juego a la oposición para que se tiren al suelo y hagan berrinche con estas cosas. Digamos que yo creo que con el escarnio público es más que suficiente, porque además, si somos sinceros, pues no va a proceder la denuncia, ¿no? O tiene práctica. A ver si regresa Manuel Hernández Borboya. Por alguna razón se está cortando la conexión. A ver si ya tenemos nuevamente a Manuel Hernández Borboya. Te seguimos escuchando, Manuel. ¿Me escuchan? Sí, te seguimos escuchando. Yo lo que comentaba, no sé exactamente en dónde me quedé, pero que yo creo que yo discrepo de la postura de Norman. Me parece respetable que haya ciudadanos que quieran denunciar, pero si somos sinceros, yo creo que tiene muy pocas o nulas posibilidades de que realmente proceda como un asunto judicial. Estaría pues ahí nada más el tema del señalamiento público de que son traidores, y pues ese ya lo traen y no se lo van a quitar tan fácil. Yo más bien ahondaría en este tema de señalarlos públicamente con nombre y apellido, que realmente es lo que les ha dolido. La denuncia pues no creo que les vaya a afectar más de lo que ya han sido señalados. Lo que les duele es que sean exhibidos. Ese es lo que yo creo que hay que atizarle, ¿no? Más que el recurso judicial. Yo al menos soy muy reservado de los alcances de la ley. Hay personas que todo lo quieren llevar al tema judicial. Algunos análisis, por ejemplo, de columnistas y cosas de esas que vemos en los medios son muy legalistas desde mi punto de vista, cuando creo que realmente es la batalla política en la calle y en este caso en los medios de comunicación donde más se les podría en las redes, en compartir este tipo de cosas, hacer campañas más creativas a la hora de denunciarlos, exhibirlos. Es ahí en donde les duele realmente, no tanto en términos judiciales. Y en términos judiciales, por eso creo que López Obrador ha sido reticente a este asunto, ¿no? De no escalarlo a ese nivel, porque pues a final de cuentas ahí les daría cierto juego para pues hacer berrinche y escándalo. Entonces, yo soy más de la idea del escarnio público, con creatividad, con humor, con campañas inventivas, que los evidencie a un nivel político, porque jurídicamente, pues, ¿qué pruebas hay de ese asunto? O sea, ¿cómo vas a demostrar jurídicamente que
que realmente pues están obedeciendo a intereses extranjeros y no están votando porque son muy ecologistas según ellos, ¿no? Entonces, por eso yo no soy muy de la idea de la demanda en términos legales. Déjame insistir, Norman Pearl, ¿cómo ves? Una es el escarnio público, como dice Manuel Hernández Borboya, el otro es ir por la vía legal y en un descuido que terminen en la cárcel, o ¿cuál sería el objetivo de esta demanda, de esta denuncia? Mira, todo tiene un sentido mediático. Yo nunca he descartado el escarnio público, nunca he descartado el exhibirlos, lo hago sistemáticamente a través de mi cuenta de Twitter, de Facebook, pero puede ir en las dos vías, no se afectan, no se contraponen, ¿no? Nosotros manejamos la vía mediática de la manera más intensa posible, como lo hemos venido haciendo hace tantos años, y de la misma forma iniciaríamos, eso será cuestión de decidirlo la próxima semana, una denuncia penal por traición a la patria en contra de estos legisladores. Todos ellos tienen hay argumentos suficientes. Todos ellos hicieron una defensa a ultranza de las empresas transnacionales. Inclusive surge por ahí un diputado priista, que antes fue secretario de Economía, Guajardo, un regiomontano, diciendo que era muy grave lo que se estaba, que el riesgo era muy alto, que podría México tener problemas con denuncias y con demandas, etcétera, etcétera. Cuando antes lo habíamos dicho todos, inclusive el presidente en su momento, que bueno, pues hay ocasiones en que si vemos que hay un contrato leonino, pues hay que pelearlo, ¿no? Es decir, entrar en juicios, no pasa nada, ¿no? Entrar en un juicio que pueda rescatar o que pueda inhabilitar contratos que están dañando a la población y a la empresa, a la CFE, pues se podrían hacer, de tal manera que se puede manejar en doble vía y yo seguiré insistiendo en la parte mediática, ¿no? No lo vamos a descartar, Manuel, vamos a trabajar con todo. Y bueno, insisto, aceptamos, obviamente, codemandantes para poder seguir adelante con este propósito, que yo sí creo que también tiene un efecto político muy importante. Bueno, déjenme cerrar, si me permiten, con una pregunta, con un comentario, con una reflexión, porque estaba viendo este tema y me llamó mucho la atención. Hemos sido analíticos, críticos de los medios de comunicación tradicionales desde nuestra independencia, Norman Pearl, Manuel Hernández Borboya, su servidor. Bueno, pues resulta que el director del CISEN, de Felipe Calderón, está dejando sobre la mesa la idea de que lo están censurando. Guillermo Valdés Castellanos era columnista del periódico Milenio. Ayer escribió: mañana se publicará en Milenio mi última colaboración. Me tocó publicar en el primer ejemplar de ese diario en enero de 2000. Interrumpí mi participación durante los 6 años del gobierno de Calderón por la incompatibilidad de mi cargo como director del CISEN. La reanudé en el 2013 y desde entonces publiqué semanalmente todos los miércoles. Al mismo tiempo que siento un gran agradecimiento con Milenio por el espacio que tuve 16 años, lamento perderlo en estos momentos en que hace falta una reflexión y una crítica seria a la deriva autoritaria de Andrés Manuel López Obrador. Otro que se dice damnificado de la Cuarta Transformación, otro que se dice víctima, perdón por la burla, víctima de este aprendiz de dictador llamado Andrés Manuel López Obrador. Manuel Hernández Borboya, Norman Pearl, les pido sus opiniones y sus reflexiones para cerrar. Manuel. Bueno, pues es que cualquiera que no funciona en los medios de comunicación, pues ahora, y que ya le dan las gracias porque pues ya no, pues no funciona su espacio, o los comentarios no despiertan interés, o no tienen lectores, pues tratan de cubrir esa falta de interés que suscitan sus opiniones, diciendo que los están censurando. O sea, realmente, si hubiera una operación del gobierno para censurar a alguien, pues sería alguien que está generando ruido, que está generando interés,
no alguien que pasa completamente desapercibido semana tras semana con sus opiniones que son completamente insignificantes, ¿no? Entonces, pues es como un intento ahí de querer figurar en la palestra, de decir, no es que mis opiniones sean completamente insípidas, sino que estoy siendo censurado. Siempre la martirización pues te va a tratar de generar alguna notoriedad pública, ¿no? Pero realmente, pues, ¿qué trascendencia han tenido las columnas de Guillermo Valdés Castellanos? Por favor, pues no, ningún punto de vista interesante. Y lo que demuestra, pues, es cómo se sientan con el derecho de que, como ocuparon cargos públicos en gobiernos anteriores, los medios de comunicación tienen la obligación de sostenerlos ahí de por vida, con un espacio en los medios, sin que pues tenga alguna trascendencia o alguna repercusión las opiniones de estos personajes, ¿no? Entonces, pues siguen muy arraigados a un esquema de cómo operaban los medios antes de las redes sociales, antes de la irrupción del Internet, en el que creían que pues es pertenecer a ciertas élites, pertenecer a ciertos grupos de poder, pertenecer al gobierno, pues ya les daba automáticamente una voz en los medios de comunicación, y que debía ser pues total esa voz, ¿no? Es como cuando Carlos Loret hizo berrinche de que lo sacaron de Televisa y que había sido un tema de censura, cuando pues han sacado a otros de Televisa por otros temas y no necesariamente se debe al tema de la censura, de la mano gubernamental, ¿no? Está ahí el caso de Joaquín López Dóriga, que realmente pues le quitaron su espacio en el noticiero estelar del Canal 2 de Televisa, luego de las extorsiones que se hicieron públicas contra María Asunción Aramburu Zavala, la empresaria de Grupo Modelo, y que hay, a pesar de que es un extorsionador probado, pues ahí sigue con espacios en radio, ¿no? Entonces, que no hagan berrinche de que son censurados por el gobierno, cuando realmente pues están tratando de disfrazar su poca trascendencia y su insignificancia en el mundo de las ideas. Pues como producto de redes sociales también, y por los memes que circulan, te juro, Manuel, te juro, Norman, que cuando leí a Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del CISEN de Calderón, quejarse de que se va a quedar sin su columna en Milenio, lo que se me ocurrió fue: ¡ya siéntese, señora! Mi querido Norman, pero escucho tu opinión y tu reflexión. Fíjate que retomo el recuerdo de Manuel con respecto a la salida de López Dóriga, de Carlos Loret de Mola, de Televisa. Recuerdo perfectamente bien que, sin que él lo dijera de una manera abierta, dejó propalar la versión de que había salido de Televisa por presiones del gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, el tiempo siempre nos da la razón, y sobre todo cuando el tiempo está acompañado por información. Como tú recordarás, los 35 millones de pesos que recibió el año pasado Carlos Loret de Mola, 15 millones cuando menos, provenían de Televisa, de tal suerte que nunca salió de Televisa. Sigue siendo un instrumento de Televisa, y bueno, pues no, en este gobierno no ha habido realmente a gente que se le sancione por pensar distinto, como dirían los panistas, ¿no? Porque realmente no piensan distinto. Ellos siguen pensando en la posibilidad de recibir, de tener prebendas, y que todas ellas sean consistentes, ¿no? A través del tiempo. Así que bueno, pues la verdad es que no creemos mucho en el ataque a la libertad de expresión en este gobierno. Alguna vez lo decía gente de Radio Fórmula, hay que reconocer, todo decían un conductor, todo lo malo que se dice de López Obrador, pero tampoco podemos decir que hay una afectación a la libertad de expresión. La libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de los medios nunca se había vivido con la intensidad que se tiene ahora, y eso se lo debemos de agradecer a un ser humano que entiende la necesidad de expresarse como gente en el gobierno, que es su caso, o como oposición,
porque todos tenemos ese derecho, ¿no? Es un derecho que no podemos perder, de tal suerte que me da mucho gusto que cada día se incorpore más gente mostrando sus opiniones. Yo en Twitter puedo ser testigo de tantas y tantas personas que me escriben sobre cualquier tema y lo hacen de una forma tan constructiva, tan inteligente y tan culta que francamente me sorprende, me sorprende. Estamos viviendo otro México, Vicente, Manuel. Así es, y por cierto, en este nuevo México hay que invitar a la gente para que esté al pendiente de tus opiniones en las diferentes trincheras, para que te apoye en redes sociales. ¿En dónde, Norman Pearl? ¿Por qué no invitamos a la gente para que amor con amor se pague? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, a mí me encuentran como Norman F. Pearl, Pearl, tanto en Twitter como en Facebook, en la página personal y en una fanpage. Y escribo para Milenio 21, escribo para, perdón, no Milenio, Manifiesto 21, Reporte 32 MX y La Lupa MX aquí en la zona del Bajío. Me ha dado mucho gusto compartir contigo, Vicente, con Manuel, y ojalá que podamos estar siempre en contacto para poder expresar nuestras opiniones. Muy amables. Claro que sí. En este espacio todas las opiniones cuentan y todas las opiniones caben, mi querido Norman Pearl. Manuel Hernández Borboya, ¿a ti cómo te va con la audiencia en tu canal de YouTube? Espero que muchas de las personas que nos ven y nos escuchan en Sin Censura también se sumen, aunque en ocasiones no compartan tus opiniones, pero pues es parte de esta también transformación, esta idea de democratizar la información desde nuestra independencia, Manuel. Sí, pues ahí vamos creciendo poquito a poquito, todavía no al ritmo que me gustaría, pero sí llega bastante audiencia que nos ve aquí en Sin Censura y con el gran rating que tiene este espacio. Y sí me han llegado varias personas de aquí que se han suscrito al canal. Esperamos que vayan siendo cada vez más. Y me pueden encontrar ahí en YouTube como Manuel Hernández Borboya. Pues ahí estoy haciendo transmisiones 3 veces a la semana. Pues en Facebook también, Manuel Hernández Borboya, periodista. Y en Twitter, que estoy de tiempo completo, ahí dando la batalla, en @Manuel H. Borboya. Ahí son como los canales o los medios en los que pueden seguir ahí a los temas que estamos haciendo, y además pues el contenido que hacemos para video y redes sociales en RT en español, que le pueden echar también un ojo a la plataforma Odyssey, donde se ha mudado el canal luego de la censura en YouTube y demás. Entonces pues ahí son varios espacios en los que estamos presentes. Claro que sí, te mando un abrazo, Manuel, te mando un abrazo, Norman, estamos al pendiente y nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Muchas gracias. Saludos para ambos. Claro que sí. Buenas tardes. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.